Muy buenas a todos y bienvenidos a Pasaporte Historia. Soy Javi Rando y hoy tengo la oportunidad de traeros un episodio muy especial porque he podido reunirme de nuevo junto a mi compañero y amigo Gerión de Contestania de la Biblioteca de la Historia y os hemos traído un episodio muy especial, el Marcas en Guerra número 2. Ya realizamos un episodio anterior que podéis encontrar en el feed de Pasaporte Historia, tanto en Spotify, YouTube Music o iVoox, sea cual sea la plataforma de escucha que utilicéis. Y en esa primera parte hablamos de marcas como por ejemplo Volkswagen, pero se nos quedó un tanto corta, ¿no? La gente pedía que trajéramos más anécdotas interesantes sobre marcas que utilizamos hoy en día y que tuvieron un papel destacado dentro de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Así que traemos una segunda parte con muchas más marcas y con muchas más anécdotas que confío en que disfrutéis. Un abrazo fuerte y bienvenidos a Pasaporte Historia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia y bienvenidos también a Pasaporte Historia, porque hoy estoy muy contento, después de tanto tiempo sin hacer un programa juntos, pues tenemos con nosotros al amigo Javi Rando. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Gerión? ¿Cómo estás? El sentimiento es mutuo, ¿eh? Que creo que estaba revisando y me parece que no llega el año, pero hemos estado a punto casi de hacer aniversario de no grabar juntos, así que, bueno, muy contento de haber sacado tiempo y de estar aquí contigo hoy. Pues sí, porque después de tantos programas que hemos hecho, tantos viajes con esa saga de las Indias Orientales y todos esos viajes particulares que hemos hecho a otros lugares, ¿no? Incluso a ciudades legendarias y todo eso. Bueno, pues la verdad que yo tenía muchas ganas de volver a grabar contigo. Y bueno, este programa que grabamos es parte de, digamos, de ese programa que hicimos hace ya bastante tiempo y que titulamos Grandes marcas en la Segunda Guerra Mundial. En ese programa nos hablaste de marcas como Volkswagen, Fanta, Nestlé, Adidas, Puma, Hugo Boss, Kawasaki, Bayer y otras marcas. Y bueno, ya dijimos en ese momento que podíamos seguir hablando del tema porque había muchas otras marcas que habían tenido un papel protagonista en la Segunda Guerra Mundial o que bueno, habían pasado por la Segunda Guerra Mundial y habían de una manera u otra participado en ese gran conflicto. ¿No es así, Javi? Eso es, ese Marcas en Guerra que bautizamos, ¿no? Y que gustó un montón tanto a los usuarios los oyentes de Pasaporte Historia como a los de la biblioteca. Creo que recibimos un montón de comentarios, además dejamos abierta la posibilidad de que si queríamos podíamos seguir porque era una saga que daba para mucho más. Es más, ya vaticino que si gusta esta también podemos hacer una tercera porque hay muchísimos casos. Y al final es contar un poco historias de marcas reconocibles que tenemos en la actualidad y que también pasaron por su momento de guerra. Y me gustaría también hacer, porque nosotros no hacemos nunca revisionismo, ¿no?, de lo que sucede y menos en un acontecimiento de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Pero sí que es verdad por los comentarios que llegaron y demás, nuestra intención tampoco es enjuiciar, ni mucho menos el papel de estas marcas. Al contrario, es de contar historias que se desarrollan en un momento de contienda. Tampoco creo que sea un caso de hay buenos y malos, ¿no? Creo que en el episodio anterior, el primero que hicimos, pues, por ejemplo, se contó la historia de Adidas, ¿no? De Adidas y Puma, ¿no? Esos dos hermanos peleados por la decisión de uno de apoyar al régimen nazi y el otro que no lo tenía tan claro. Y al final nos encontramos pues con unos alemanes de nacimiento cuya fábrica básicamente es nacionalizada y puesta en práctica para crear más elementos de guerra. Entonces, bueno, esas son las situaciones con las que nos encontramos y hay otras tantas anécdotas que tenemos preparadas para hoy, pero sí que me gustaría dejar ese punto claro, ¿no? Porque al final es un dato interesante y nosotros nos quedamos un poco más con la parte anecdótica, ¿no? Y de cómo se forman estas marcas y el papel que tienen. Eso es, porque ya me acuerdo que comenté que las marcas no son responsables por sí mismas, ¿no? Porque las marcas o empresas son personas jurídicas que por sí mismas no tienen capacidad de decisión, sino que las que deciden por las grandes marcas o por las grandes empresas
son las personas que conducen esas marcas o que presiden esas marcas. Son ellos los responsables de que en nombre de esa marca se hicieran unas cosas u otras, y por eso ya lo comentamos en el anterior programa, que no pretendemos juzgar a ninguna marca por lo que hizo, sino que lo hicieron las personas que conducían en ese momento esas empresas. Eso es, sus propietarios en la mayoría, y también que luego esas propias marcas también tienen una evolución, ¿no? Hay algunas que también, bueno, pues reconocen abiertamente, y también a partir de los juicios que se produjeron, especialmente el de Nuremberg, pero también posteriores decisiones judiciales, cuál es su papel, y también que han trabajado en reparar el daño causado, ¿no? Nos vamos a encontrar ejemplos de todo tipo, y algunos incluso que es tocante hasta con la Guerra Civil Española. Así que, si quieres, Gerión, vamos empezando. ¿Vamos? Porque tenemos 4, 5, 6 casos muy interesantes, y quiero que nos dé tiempo a todos. Vale, Pues pues cuando quieras, Javi. si te parece, empezamos por el primero que tenemos. Ya sabes que la otra vez lo englobamos más o menos diríamos por hubs o por categorías, ¿no? Dentro de estas marcas, y empezamos por la de alimentación, que es la que hemos elegido para empezar, y una curiosa anécdota sobre el nacimiento de los M&M's. Y es que el nacimiento de los M&M's está muy directamente relacionado con la Guerra Civil Española. Hablamos de que M&M's es un producto de Mars, también muy famosa la chocolatina, pero hablamos del grupo en general, que da nombre. De hecho, Forrest Mars, el hijo del fundador de la empresa, viajó a España durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial y vio que los soldados españoles consumían un pequeño chocolate. Yo no he llegado a tener muy claro si eran chocolates cubiertos de azúcar o lo que puede ser una garrapiñada, un fruto seco también con una especie de alimento con azúcar, que precisamente el objetivo del azúcar era que no se derritiera el contenido de dentro. Era, de nuevo, una de esas grandes inventivas españolas, que el bueno de Forrest Mars pues se quedó con él, ¿no? Viendo el potencial de lo que podía crear, adaptó la idea y creó esos icónicos M&M's en 1941, que además luego se convirtió en un producto de gran consumo, pero nació como un producto para incluir en las raciones de los soldados estadounidenses de la guerra, ¿no? Básicamente el ejército pues le plantea esa disyuntiva, ¿no? Nos encontramos ante la situación de que necesitamos que los productos no sean perecederos, que aguanten las condiciones, etcétera, etcétera. Y él planteó esta solución de cubierta azucarada para proteger el chocolate, y que así pudiera ser tanto más digerible como más permanente dentro de las raciones que tenían los soldados. ¿Qué sucedió después? Ya vimos algún caso similar en el primer episodio, que se populariza y da el salto de ese mercado o de esa situación bélica al mercado civil, donde estamos todos los habitantes, y se convierte en uno de los dulces más vendidos del mundo. Claro, algo parecido a los M&M's, no sé si tendrá relación a lo mejor en su día, son los lacasitos, ¿no? De la Casa, ¿no? Que creo, si no me equivoco, la Casa es una empresa española de chocolates y de dulces, y más o menos es la misma función. Lo que pasa luego los M&M's, digamos que hay de dos tipos. Están los que tienen fruto seco dentro, un cacahuete o un maní, y por ejemplo, los lacasitos solo tienen chocolate, pero sí que tienen ese recubrimiento de azúcar coloreado, que es muy parecido a un M&M, ¿no? Y no sé si por ahí puede que fueran los tiros, ¿no? De hecho, el concepto de idea es básicamente el mismo, y ya te digo que el origen está en España, con lo cual, bueno, nos podemos apuntar ese tanto, y ya habría que calcular fechas si comercialmente está antes el lacasitos que el M&M's, pero en cualquier caso están en esa terna. Y otro caso que te traigo, y que además también lo relaciono con los M&M's, porque también fue una solución para chocolate para las tropas. Ya, como te digo, vimos casos similares también con el en el primer episodio, y fue la marca Hershey, ¿no? La compañía también de alimentos muy popular, que desarrolló una barra de chocolate muy nutritiva y resistente al calor para las tropas, que se le denominó The Ration Bar, que era esa ración diaria de energía que necesitaban los soldados para poder resistir, bueno, pues todas las inclemencias que tuvieron durante esa etapa de guerra, ¿no? Estamos hablando siempre
del ejército americano, al menos en estos dos casos, ¿no? Y era un chocolate, se define como de sabor desagradable, hecho con menos azúcar y más grasa, lo que le convertía en un alimento más de emergencia y no de un antojo. No era algo especialmente apetecible. Eso sí, la barra cumplió su propósito y de hecho consolidó una relación importante entre Hershey y la administración americana, que posteriormente hizo que Hershey también pilotara como una de las grandes compañías dedicadas a la alimentación y que posteriormente tuvo un gran impacto también en la sociedad civil, ¿no? Y quería destacar ambos casos por ver cómo algo que relacionamos a los niños, ¿no? Principalmente, que son esos dulces, esas chocolatinas, pues tuvieron también un papel estratégico dentro de esta Segunda Guerra Mundial y cómo pues ese esfuerzo bélico que se hizo en todos los frentes, tanto en los civiles como en los industriales y tal, pues acabaron luego teniendo sus consecuencias civiles, pero que supuso que marcas reconocibles que entendemos que hoy día pues cambiaran radicalmente sus conceptos de empresa para adaptarlos directamente a lo que era la defensa de sus valores o la defensa de Occidente en este caso. Claro, si es que hay muchísimos productos y inventos que tienen su origen en la guerra, ¿no? La lata de conservas, por ejemplo, también tiene su origen en la guerra. En fin, hay muchísimos productos que si no fuera por la inventiva provocada por la guerra, pues no los tendríamos posiblemente a día de hoy, ¿no? Las barras energéticas, las barritas energéticas, nos creemos que es algo a lo mejor moderno y fíjate tú que tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente en la Primera también consumirían algo parecido porque, bueno, las tabletas de chocolate, de una manera u otra, si te lo tienes como ración de combate o como ración de supervivencia, no deja de ser una barrita energética, ¿no? Porque el chocolate con esa grasa que lleva el cacao y con ese azúcar, pues tiene un gran aporte calórico para el cuerpo humano. La verdad que la guerra, estar en el frente, sobre todo en momentos que pueda estar un ejército aislado, cuando las provisiones, él posiblemente de lo más importante que hay en la guerra, pues tener a lo mejor a mano algún tipo de alimento tipo barrita energética, aunque sea de sabor desagradable, como has comentado tú, vamos, creo que eso en un momento dado te hace ver la luz. Sí, precisamente por eso que comentaban, ¿no? De ese aporte calórico, ¿no? La petición del gobierno, del ejército estadounidense a estas empresas tipo Hershey fue que tuvieran mayor aporte calórico y menos azúcar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el más menos, pues al final acabó repercutiendo en el sabor, ¿no? Pero bueno, cumplía su función. Y quiero también relacionarlo con la típica imagen que aparece en las películas de Segunda Guerra Mundial y que es muy yankee, ¿no? Que es el momento en el que el soldado estadounidense llega a un pueblo francés recién recuperado del régimen nazi y tal, y aparece el mítico soldado americano que le da una barrita de chocolate al niño, ¿no? Que ha pasado las de Caín durante todo ese tiempo. Sí. Es también una imagen muy icónica. Sí, porque, a ver, ahora afortunadamente ahora tenemos todo tipo de alimentos en el supermercado. En cualquier casa puede haber un pequeño cuenco con dulces, con barritas de chocolate y todo eso, pero no siempre ha sido así. En la historia de la humanidad, sobre todo, ha habido carestía de muchos alimentos y sobre todo pues en épocas de guerra, como en ese caso la Segunda Guerra Mundial, un territorio invadido, pues fíjate, para un niño una tableta de chocolate era como el mayor regalo que te puedan hacer en Navidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, además tiene mucho de simbólico esa escena porque es la mejor forma de alegrar a un niño es con un dulce. Sí. O sea, realmente es la combinación perfecta, ¿no? Así que también relacionamos, bueno, pues esa icónica imagen con la anécdota que te acabo de contar. Y vamos a saltar, si te parece, a automoción, que fue una de las cosas que yo creo que más gustó, ¿no? Lo teníamos muy fácil en el primer episodio, que incluso dio la imagen que utilicé fue en la portada de Pasaporte a Historia, fue esa mítica en la presentación del escarabajo, ¿no? De Adolf Hitler, ¿no? Con su Volkswagen tan contento allí, el tipo viendo allí su maquetita, qué mona y qué graciosa, ¿no? Y era
eres el ejemplo perfecto de automación. Tampoco quise abrir una carpeta que te voy a abrir hoy, que es la de Henry Ford. Personaje controvertido, muy Sí. controvertido, y que me va a servir también para que hablemos un poco tanto de Ford como de la General Motors y su relación con Opel. Pero empecemos, si te parece, por la figura de Henry Ford, que como digo es fundador, evidentemente, de la compañía a la que da nombre, y fue conocido como un convencido antisemita. Sí. De hecho, recibió la Gran Cruz del Mérito del Águila Alemana, la más alta condecoración nazi para extranjeros. La Ford Motor Company, ahora entraremos un poco más en toda esa parte y su relación con Adolf Hitler, pero por poner un poco en situación a nuestros oyentes, la Ford Motor Company en el periodo de guerra fabricó vehículos para ambos bandos. Tenía su industria en Estados Unidos, donde sabemos que allí pues Ford es casi una religión, y produjeron camiones, aviones para los aliados, como no puede ser de otra manera, mientras que en Alemania tenían su filial, la Ford Werke, donde se construyó vehículos para el ejército nazi, incluso llegando al punto de emplear trabajadores forzados en las fábricas. Esto, fíjate, Javi, perdona que te interrumpa, son cosas que no, por mucho que lo intenten, no se llega, o sea, no, yo no las entiendo. O sea, la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más desgarradoras de la humanidad, ¿no? Posiblemente la peor guerra. Y hay una empresa que está fabricando para los dos bandos, o sea, sabiendo lo que estaba haciendo el régimen nazi invadiendo Europa y tal. Eso lo trasladamos a día de hoy, con todas las críticas que hay hacia la guerra de Ucrania, y se está intentando negociar con Putin, pero vamos a ver, pero si tantas sanciones que se le han puesto a Putin, si le seguimos comprando el petróleo. Es que es una cosa que bueno, que a mí me explota la cabeza, ¿no? Porque, o sea, estamos financiando todas las armas de Putin con las que matan ucranianos. Yo no lo entiendo, no sé, alguien me lo podrá explicar y me dirá, no, pero es que claro, si no le compramos a Putin el petróleo y el gas, nos morimos de frío, ¿no? Bueno, pues que me lo digan así, ¿no? Pero esa hipocresía de las sanciones a Putin, cuando por otro lado, a través de terceros países o de los petroleros fantasmas o todo eso que se habla, estamos comprando materias primas a Rusia, yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza esto por lo de Ford, ¿no? Lo de Ford o sea, una empresa estadounidense, los Estados Unidos combatiendo contra los alemanes y Ford fabricando para ambos, ¿no? O sea. Pues igual cuando te planteé el escenario, a lo mejor hasta te suena incluso más todavía y lo puedes hasta relacionar con situaciones que, como bien has descrito, pues estamos viviendo, ¿no? Incluso en riguroso directo, ¿no? Te cuento cómo es un poco la operativa e incluso al final te doy hasta los apuntes que Ford pudo dar después de la guerra. Pero básicamente hemos hablado de esa General Motors, tiene una subsidiaria alemana, en este caso hablamos de Opel. Opel fabrica, entre otras maquinaria de guerra, el Opel Blitz, que es un camión clave para toda la maquinaria del Tercer Reich. Este vehículo se utilizó para transportar tropas, suministros y hasta en operaciones importantes de logística en el frente oriental, ¿no? Fue un vehículo clave durante ciertos momentos. Es verdad que aunque Estados Unidos y Alemania estaban en guerra, General Motors seguía obteniendo beneficios de su filial alemana. O sea, había una relación comercial que generó mucha controversia durante y en la posguerra. De hecho, General Motors llegó a recibir compensaciones del gobierno estadounidense por los daños sufridos a las fábricas alemanas bombardeadas por los aliados. Que esto ya es como el remate final, ¿no? Pero claro, para entender todo esto, el grupo empresarial General Motors, su filial alemana, en este caso hablamos de Opel principalmente como marca destacable en esa filial alemana llamada Ford Werke. Hay que entender un poco también el contexto anterior. Si recuerdas en el primer episodio, cuando hablamos de ese nacimiento de Volkswagen, que ya había otro
otras marcas también destacadas en Alemania, pero el gran complejo de Hitler era que después de él visitar Estados Unidos, se había dado cuenta que era muy difícil que pudiera competir con todo lo que era la industria de automoción que había en Estados Unidos. Entonces, de hecho, su gran envidia era precisamente esa. Por eso propició la creación de Volkswagen. Y, de hecho, hay que decir que a raíz precisamente del papel de Alemania también, en cuanto cuando estás en guerra también, te obliga a que toda esa parte de innovación tecnológica vaya a pasos agigantados. Siempre se habla de que una guerra posteriormente pues tiene unas consecuencias. Nunca una guerra es positiva para la sociedad, pero en algunas cosas obliga a esfuerzos bélicos. Vamos, de hecho, la carrera lunar está muy relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Sin ir más lejos, ¿no? Y que decía que todo eso creado en ese momento ha hecho que el mercado automovilístico alemán, pues la industria automovilística alemana es una de las más importantes del mundo. Y, de hecho, durante mucho tiempo ha tenido ese reconocimiento como que cuando tienes un coche alemán es un coche muy seguro, ¿no? Sí. Y para entender un poco mejor el contexto, hay que hablar del propio Henry Ford. Ya lo hemos señalado como un personaje que durante ciertos momentos se declara, bueno, hasta que la guerra estalla y ya, bueno, pues evidentemente en ese momento toca tomar un poco de postura de perfil bajo, pero era un conocido antisemita, un admirador de Adolf Hitler y que recibió esa gran cruz del mérito de Alemania, ¿no? Ford no solo mantuvo una postura favorable a Alemania antes de la guerra, o sea, él era un ferviente admirador de Hitler, sino que además el sentimiento era mutuo, ¿no? Hitler también tenía muy buena estima a Henry Ford. Es más, en el Mein Kampf, en el famoso libro premonitorio de todo lo que sucede de Adolf Hitler, se menciona a Henry Ford como una de sus inspiraciones. Hasta ese punto llega la admiración entre ambos. Incluso tenía una fotografía del empresario estadounidense en su oficina, como uno de los referentes para Adolf Hitler. Es más, Ford estuvo proporcionando recursos financieros y apoyo logístico al régimen nazi a través de su filial alemana, hasta el punto de esa consideración, de esa condecoración que tuvieron los nazis con él en 1938. Y luego sí que es cierto que estalla la guerra. El grupo General Motors, como decimos, siguió trabajando con su filial y, es más, posteriormente, pues declaró daños por parte del ejército aliado y tuvo que ser compensado. ¿Qué sucede después de la guerra también? Que Ford negó tener control sobre las operaciones de su filial alemana. O sea, básicamente, él alega que en un momento del timeline de la Segunda Guerra Mundial, el grupo pierde la conexión con la filial alemana. ¿Qué sucede? Que en investigaciones posteriores pues, se ha revelado que la empresa estaba totalmente en un rol preponderante de la maquinaria de guerra nazi, que el grupo era consciente de ello, ¿no? Es más, se han desclasificado documentos que muestran que la compañía pues había facilitado el acceso a Alemania a materiales clave para la fabricación de vehículos militares. O sea que no solo la filial alemana tenía su responsabilidad, sino que a nivel grupo se había colaborado en que ese crecimiento se produjera. Claro, esto no es como la Coca-Cola y la Fanta, que, como comentaste en el primer programa, que la Coca-Cola tenía las fábricas en Alemania, empezó la Segunda Guerra Mundial, cerraron o sea, Coca-Cola dijo que se retiraba de Alemania y los alemanes, al tener esas fábricas, dijeron, bueno, pues ¿qué podemos fabricar, ¿no? Con toda esta maquinaria que tenemos y tal. Y entonces crearon la Fanta, ¿no? Que lo explicaste tú muy bien en el primer programa, de cómo hicieron esa especie de zumo de frutas. Al principio le echaban leche, en fin. Y no tiene nada que ver, o sea, es que no tiene, pero para nada que ver. O sea, ellos sabían, ¿no? Que lo que hacía la filial de General Motors en Alemania y tenían contacto. O sea que, pues eso, es beneficio por ambos lados. Eso es, y creo que lo que más subyace de todo, o la mejor prueba que hay de, primero, que un empresario del nivel de Ford y un grupo de esa magnitud, es imposible que tuviera una desconexión total de su filial, y luego también, pues, la simpatía, ¿no?, entre el propio régimen nazi y el propio Henry Ford, ¿no? Creo que al final es el típico caso donde se demuestra que
que muchas veces pues se imponen los negocios a la propia lógica, ¿no? Entonces, en este caso, pues el grupo General Motors supo mantener su negocio de guerra en Estados Unidos mientras también mantenía el negocio de guerra en Alemania con su filial, que jugó un papel crucial en la guerra, tal y como hemos visto. Muy curioso esto de General Motors y de Ford. Sí, Sí, señor. De Ford siempre se había hablado, ¿no? Que Sí. tenía un contacto muy estrecho con el régimen nazi y que era un fervoroso antisemita, ¿no? Eso era, vamos, vox populi, ¿no? Pero lo que has explicado tú no lo sabía todo el mundo, ¿eh? Es que no se suele hablar, pero no solo Henry Ford, sino que es que había un incipiente grupo americano que durante ese nacimiento de la Alemania nazi era bastante simpatizante con las ideas populistas del régimen nazi, ¿no? Creo que a partir del 38, cuando la cosa se empieza a complicar, a raíz de Polonia, Checoslovaquia, etcétera, pues yo creo que ya es cuando quizás ahí pues todo el mundo empieza a ser un poco más consecuente con lo que se venía, ¿no? Pero era un tipo, bueno, no hay que negar, ¿no? La figura de Hitler muy carismática en ciertos momentos, ¿no? Esa forma de comunicar tan impactante y era normal que en ciertos sectores, bueno, tal y como estamos viendo también hoy en día, que hay papeles de políticos que son muy populistas, pero que tienen una gesticulación, una verborrea, que entran al gran público. En el caso de Hitler, bueno, pues se fue un poco de las manos, ¿no? Pero tenían muchos simpatizantes en Estados Unidos. Sí, y no solo en Estados Unidos, en Inglaterra también había un grupo que estaba muy controlado también por el gobierno británico y bueno, en todos los países habían pequeños grupúsculos que eran simpatizantes a los nazis, que intentaban imitar, si no a los nazis, también intentar imitar a los fascistas italianos, ¿no? El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en España con los falangistas, que era, digamos, una imitación, por así decirlo, también de los camisas negras italianos y bueno, y en todos los países pues levantaba ciertas simpatías, ¿no? Ese carisma que has comentado y bueno, era normal, ¿no? También eran unos tiempos muy, muy turbulentos, habían unas ideologías muy contrapuestas, ¿no? Y muy fuertes, ¿no? Y cada ideología iba cogiendo posiciones y bueno, sí, parte de la culpa de esas dos ideologías tan contrapuestas tiene el estallido de la guerra civil, ¿no? O sea, al final es una contraposición de unas ideas muy radicales de izquierdas o comunistas anarquistas, ¿no? Un popurrí con otras ideas nacionalistas, fascistas, monárquicas en este caso, porque era la contraposición a la república y bueno, también todo eso era acicate para, digamos, echar a unos contra otros, ¿no? Sí, y bueno, retomando un poco el tema del automovilismo, porque no quiero que se me escape esta pequeña reflexión, Gerión, que quería comentarla también contigo, pero creo que es complicado que cualquiera de nosotros no vaya en un vehículo, salvo que sea una marca nueva de hace 20 años, que no tuviera su impacto dentro de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ten en cuenta que a la hora de convertir un país, cambiar completamente el concepto de país y convertirlo en una maquinaria de guerra, probablemente las industrias automovilísticas eran las más preparadas para ello. Claro. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando, no recuerdo quién era, me parece que era Eric Frattini, pero lo estoy diciendo de memoria, que precisamente ahora ya sacó una obra sobre Adolf Hitler y relacionaba no sé si era él o el Juan el Lavagalán, me parece que era Juan el Lavagalán, disculpa, y relacionaba una de las intenciones de la ocupación de Checoslovaquia por parte de Hitler no era otra que hacerse también con la industria de Skoda. Skoda, que tenía, dicen que eran los mejores tanques de ese momento, los Skoda checoslovacos. Al ocupar Checoslovaquia, pues automáticamente ocupabas la industria, la nacionalizabas y la dedicabas a tu intención, ¿no? Una Skoda que, por cierto, hoy día pertenece al grupo Volkswagen, ya, pues también como dato curioso.
Si te está gustando este episodio y quieres seguir disfrutando de más contenido, no olvides suscribirte a Pasaporte Historia en tu plataforma favorita. Puedes encontrarnos en iVoox y Spotify, donde tienes un histórico disponible con grandes capítulos de la historia. Ayúdanos también dejando un me gusta o un comentario en este episodio. Nos encanta conocer tu opinión y leemos y respondemos cada mensaje que nos envían. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando más contenido de calidad. Muchas gracias por escucharnos y continúa disfrutando del episodio. Pero no es Škoda el motivo de nuestra siguiente anécdota, sino que nos saltamos el charco, varios charcos de hecho, y nos vamos hasta el Pacífico para hablar de Yamaha. Siempre me gusta meter algún caso japonés, ¿no? Porque Japón también, dentro de sus posibilidades, que fueron bastantes también, porque era un país que estaba en una pujanza industrial importante en el momento en el que se inicia la Segunda Guerra Mundial, en ese momento de expansión, y que además lo hizo... A mí particularmente, si me gusta el caso alemán en el sentido de cómo... Me gusta, obviamente, históricamente hablando, para que se entienda, ¿no? Pero me gusta un poco entender la lógica de todo lo que sucedió. En el caso de Japón me parece... Y lo hemos visto, por ejemplo, en episodios como esa guerra del Pacífico, ¿no? De nuestros compañeros de Casus Belli, ¿no? Y cómo te hacen entender todo lo que está sucediendo en Japón en ese momento, ¿no? Cómo fluían las ideas, ¿no? Cómo fluían esas industrias. Y me gustaría traerte el caso de Yamaha porque es muy curioso. Es muy curioso porque es una empresa que principalmente se dedicaba a la música, ¿vale? A la construcción de elementos musicales. De hecho, ese mítico teclado, ¿no? Si tiene algún amigo que toca el piano, pero los teclados de Yamaha son los mejores, son de los mejores, ¿no? Entonces, ellos evolucionan a, oye, chicos, que tenéis que dejar de hacer teclados y que hay que ponerse aquí a hacer hélices para aviones como si no hubiera un mañana, ¿no? Y posteriormente hace otra reconversión, vuelven a su origen, pero me gustaría contarte toda la historia de principio a fin, para posteriormente convertirse en una empresa automovilística, en este caso muy reconocible por sus motos. Y es muy curioso cómo se va produciendo todo esto, ¿no? Antes de nada, te pongo en situación. Yamaha fundada en 1887 como una fábrica de pianos y de órganos de lengüeta por Torakusu Yamaha. Lo que pasa es que no le llamó así. De hecho, Yamaha es un nombre posterior que se le dedican a su fundador. La empresa se llamaba Nippon Gaki Company Limited. Y bueno, los orígenes están claros, ¿no? Eso, fábrica de pianos, de órganos. Y de hecho, hoy día sigue con mucha lógica dentro del propio logotipo del grupo, que es un trío de diapasones entrelazados. Fíjate luego cuando acabemos, o nuestros oyentes, si lo están buscando, que lo googleen rápido, ¿no? ¡Ostras, sí! Madre mía, no me había dado cuenta. O sea, no me había dado cuenta del símbolo. ¡Ostras! Ahora que lo dices... Es una empresa que acaba obteniendo una comunión muy total con su nacimiento, tanto en el logotipo como en el propio nombre, que está dedicado a su fundador, ¿no? Nuestro Torakusu Yamaha no es protagonista, ni mucho menos de esta historia, porque de hecho él muere durante la Primera Guerra Mundial. Así que no vio nunca a su empresa como un referente a nivel mundial. No tuvo esa oportunidad, ¿no? Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, esas plantas de la empresa que se llamaba Nippon Gaki en aquel momento, los ponen a producir hélices para aviones de combate cero, tanques de combustible y otras partes del ala de los aviones, ¿no? Estos artículos lo que hicieron fue, sobre todo, desarrollar una base para la diversificación, que va a ser una de las claves de Yamaha. Porque lo mismo te hacen una moto que la ves en la calle y alucina y te tienes que quedar babeando mirándola. Te hacen campeón de España, te hacen campeón del mundo a un español como Jorge Lorenzo, también. Es otra opción. O lo mismo te hacen un teclado, con el que te toca a tu primo, el que estuvo yendo durante 7 años al conservatorio, ¿no? O sea, hablo un poco, ¿no? de esa diversificación que tiene esta empresa, ¿no? Obviamente le pasa lo que a todas las empresas japonesas, ¿no? Que a partir de 1945, pues a partir de 1947 tienen que reconvertirse, ¿no? Además viven una situación muy complicada. Eso sí, tuvo suerte porque la mayoría de sus puestos de fabricación sobrevivieron a los bombardeos estadounidenses. Entonces tuvo una reconstrucción interesante. Y además, aunque los Estados Unidos es verdad que apretaron muchísimo, porque apretaron muchísimo, también hicieron cierta ayuda financiera, ¿no?
a Japón sobre todo, que quedó Sí. completamente desmilitarizada, pero se dio la oportunidad también de que desarrollaran cierta industria porque realmente el país lo necesitaba, ¿no? Y fue en ese momento cuando la Nippon Gakki comenzó la producción de armónicas y de xilófonos, solo 2 meses después de que llegaran esos fondos estadounidenses. Y en 6 meses estaban ya haciendo órganos, acordeones, trompas y guitarras, dándole totalmente un cambio a lo que había sido su labor de guerra y volviendo un poco a lo que había sido su origen para con los instrumentos musicales, ¿no? Incluso en 1947 se permitió ya la exportación y ahí fue cuando empezó a crecer bastante esta empresa, ¿no? De hecho, una de las claves fue que supieron reutilizar todos los restos de maquinaria en tiempos de guerra y adaptarlos a las nuevas tecnologías, ¿no? A los nuevos formatos o a las nuevas peticiones que se hacían por parte de la sociedad. Y de esa forma es como se les ocurrió dedicarse a la fabricación de motocicletas. Realmente se habían estado dedicados a la producción de aviones de combate, bueno, concretamente a ciertas partes, ¿no? Como las hélices, pues de ahí a saltar a la construcción de motocicletas era un paso relativamente sencillo, ¿no? Y de esa forma, pues sacaron en su primer modelo, que fue el Ya-1, y que fue en 1958, si no recuerdo mal, y además se utilizó el nombre del fundador, ¿no? Porque ya era por Yamaha y uno era porque era el primer modelo que se hacía, ¿no? Esta motocicleta se le conoció cariñosamente como la libélula roja, el Akatombo en japonés, ¿no? Y era básicamente una bicicleta de calle sencilla, de 125 centímetros, ¿no? De un solo cilindro y 2 tiempos, y que se inspiraba además en modelos alemanes, ¿no? A partir de ahí, sirvió de acicate y solo un año después, en 1959, este Ya-1 abrió lo que debía ser el futuro de la empresa, de esa Naki Company, que decidió directamente pues, refundarse como Yamaha Motor Company, que es la empresa que conocemos hoy en día. Sí, la verdad que esto de los japoneses es otra curiosidad, ¿no? Los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial quedaron o sea, Japón quedó devastado y Estados Unidos metió mucho dinero para reconstruir el país y los japoneses lo aprovecharon muy bien. Y luego otra cosa que nos olvida de los japoneses es que los japoneses en su tiempo fueron los chinos de ahora. Me explico, los japoneses eran los que copiaban cualquier artículo que se vendiera en Europa o en Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos, además de copiarlo, lo estudiaban bien el artículo, relojes, no sé, cualquier cosa que te imagines y lo mejoraban. Y de ahí la tecnología japonesa, que podemos decir que es de las mejores tecnologías que hay, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no menospreciemos a China, ¿no? Porque Sí, China señor. se está dedicando o se ha dedicado muchos años a copiar, ha copiado todo, pero está empezando a innovar. Y ojo con los chinos, que la innovación de los chinos pues puede ser que deje atrás tanto europeos, estadounidenses como japoneses. O sea, Bueno, se de está ahí, viendo ahora de con ahí los... el chascarrillo que he querido introducir. Yo te pongo un caso muy claro ahora, ¿no? Con los coches eléctricos, ¿no? Todo lo que está Exactamente. haciendo Huawei y el resto de industria Xiaomi. china para con los coches, Xiaomi, con los coches eléctricos, tienen mucha preocupación a Elon Musk. Y de hecho se Claro. dice, ¿no? Que una de las grandes favores que le debe de hacer Donald Trump a Elon Musk por todo su apoyo para llegar a la Casa Blanca, precisamente es cuidar que en este próximo mandato pues se pongan esos aranceles bien altos para los eléctricos chinos y que al menos Tesla no pierda la potencia dentro de su propio mercado, del nacional, del estadounidense, ¿no? Porque parece que a nivel mundial veremos cómo afecta, pero claro, hay una diferencia ahí importante, sobre todo porque los coches chinos cada vez son más completos a nivel eléctrico y tienen un menor coste. Por, lo de siempre. Sí, pero vamos, que no hay duda que los japoneses, bueno, o sea, supieron aprovechar la oportunidad y, bueno, los productos japoneses son productos de primera calidad, tecnología máxima y bueno. Ya pusimos un primer caso en el primer episodio de Kawasaki, si lo recuerdas, Sí, pasaron de fabricar barcos, ¿no? En un sí. puerto
japonés a posteriormente, pues igual, ¿no? Ser una marca muy reconocible, bueno, tanto a nivel aeroespacial, porque es una de las grandes marcas alrededor de la industria aeroespacial, en la fabricación de componentes, principalmente de acero. Y ahora, bueno, pues este era el curioso caso de Yamaha, ¿no? Que no ha perdido su esencia, porque sigue teniendo una vinculación también importante con el mundo de la música. Y luego estas marcas me llaman la atención porque son marcas multifacéticas, ¿no? Porque a veces asociamos a una marca con un solo producto, ¿no? Por ejemplo, SEAT. En España, SEAT, que bueno, que luego fue, digamos, absorbida por el grupo Volkswagen, ¿no? Pero SEAT fabricaba coches, ¿no? Pero claro, aquí, por ejemplo, mira, Yamaha, motos, órganos, luego, no sé, Honda, motos, coches y otros productos, ¿no? Que fabrican en Japón, que no llegan a nuestros mercados, pero que allí están diversificados y fabrican muchísimos productos, ¿no? Y bueno, el ejemplo claro ahora en el mercado chino lo tenemos con Xiaomi, que te fabrica desde unos auriculares, pasando por un móvil, pasando por un aspirador, pasando por cámaras de hogar y cualquier otro producto de electrodoméstico hasta un coche, ¿no? O sea, es alucinante estas marcas, cómo diversifican y cómo... Creo que es una buena acción para poder sobrevivir, ¿no? A todo ese mercado mundial que tiene tantos balances, ¿no? Pues en este caso a los amigos de Yamaha les salió bien la Vaya. historia. Te iba a traer otro caso que yo creo que este, y quizás no te suene, es IBM. IBM. Sí, IBM siendo una empresa también vinculada a los aliados, tuvo sus relaciones con el Tercer Reich. Ostras. Ellos tenían una tecnología de máquinas, Hollerith se llamaba, que eran como unas máquinas con fichas para tabular y clasificar información, ¿vale? Serían una especie de protoordenador, Sí. podríamos definir para que nuestros oyentes nos entiendan. Estas máquinas Hollerith, producidas, como decimos, por IBM, fueron clave para la identificación y deportación de judíos y otros perseguidos por el régimen nazi, ayudando a optimizar ese sistema de exterminio que pusieron en marcha los nazis, sobre todo durante el periodo más cruento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? IBM, como otras marcas que hemos visto, pues alega que no tuvo control sobre el uso que le daba Alemania a la maquinaria que ellos revelaban. ¿Qué sucede? Que documentos revelados a posteriori, sí que indican que la empresa mantenía también contacto con sus filiales en territorio nazi, que era plenamente consciente del papel que desempeñaban. En el caso de Henry Ford, bueno, es una situación que al final no acabó en nada, ni en juicios, ni en ninguna demanda legal, ni nada, porque al final eran empresas que fabricaban maquinaria que iban al campo de batalla, ¿no? En el caso de IBM es un poco más complejo, porque, como decimos, esa maquinaria tampoco se define así como ofimática, porque sería todo un proto-ofimático, protoordenador, ¿no? Pero claro, estas máquinas tenían un impacto total en lo que fue el Holocausto. Entonces, por ahí sí que se han enfrentado a demandas y mucha polémica en torno a la marca IBM, ¿no? Pero no quería sobre todo hablar del caso de el uso de estas máquinas más o menos se entiende y de estas tarjetas, sino quería contar una historia de un empleado de una de las filiales de IBM, en este caso en la Francia ocupada, se llama René Carmil, y que básicamente era un experto en esta tecnología, en tarjetas perforadas, y paralelamente era agente de la resistencia francesa. Y en su rol se dedicó a sabotear el uso de las máquinas Hollerith para poder salvar vidas. Te cuento un poco cómo fue la historia. Carmil trabajaba como auditor en el ejército francés y dirigía el departamento de demografía de la ciudad de Vichy. Ahí se almacenaban estas máquinas que eran utilizadas sobre todo para el proceso de censo. Ya podemos encontrar un ejemplo claro de para qué se utilizaban, ¿no? Cuando los nazis ordenan un censo nacional para identificar a todos los judíos en Francia, Carmil encuentra la oportunidad de utilizar tanto su experiencia como su influencia para, digamos, hacer un atentado desde dentro, ¿no? Un atentado informático en este caso sería, ¿no? El primer hacker.
Sí, claro, claro, es una especie de hacker, sí, totalmente. Y en lugar de registrar la información que le solicitaba, lo que hizo fue reprogramar todas las máquinas para que no perforaran la columna 11, que indicaba la religión de los ciudadanos. Ostras, qué bueno. Básicamente, imaginamos un Excel en formato tarjeta de tabla, Ujú. y digamos que se comió la columna 11, que era la que indicaba la religión, que era un dato que en aquella época se solicitaba, ¿no? Sí, se pedía. Ujú. Claro. ¿Qué consiguió con este sabotaje? Bueno, pues Carmil y su equipo lo que impidieron sobre todo fue que los nazis tuvieran una lista completa, total y transparente de la población judía en Francia y Ujú. evitaron muchísimas deportaciones que se Ostras, tornaron mucho más complicadas y que tuvieron que hacerla por otros métodos, que las claro. hicieron también, pero Ujú. seguramente en menor número y con mayor dificultad. Además, ¿qué hizo? Utilizar los datos para reclutar a exsoldados para la resistencia. Ujú. Cuando se formaba este ejército de la resistencia, pues precisamente utilizó todos los datos de los que disponía para encargarse de soldados que ya no estuvieran, que hubieran tenido experiencia militar para poder hacer una resistencia más fuerte, ¿no? Básicamente ha pasado a la historia, bueno, pues como una persona cuya intervención pues ayudó a reducir significativamente el número de judíos que fueron deportados desde Francia, ¿no? Eso sí, esta historia no tiene un final feliz. En Ujú. 1944 es descubierto, porque, bueno, los nazis tontos no eran y Ujú. sabían evidentemente que las personas que podían estar hackeando o saboteando todo esto pues eran muy pocas, ¿no? Fue arrestado y enviado al campo de concentración de Dachau como criminal político y muere muy pronto, en 1945. Su historia, de hecho, ha sido contada en un libro que se llama IBM y el Holocausto, escrito por Edward Black, y que examina, pues, hace un poco un resumen un poco más general del que hemos dado aquí sobre Ujú. cuál fue el papel de IBM en la solución final del régimen nazi. Porque, como digo, es un caso que es muy diferente al de Henry Ford, porque ya no solo hablamos de la maquinaria de belicista, como podríamos Ujú. decir, sino aquí hablamos de otra maquinaria que en este caso es la de exterminio. Ujú. Ostras, qué historia la de este hombre. Ujú. Que muy curioso y bueno, de esas personas, ¿no? Que ayudan a tanta gente y que merecen ser recordados. Tiene una historia de película. De hecho, Ujú. sería una película perfecta, ¿no? Que parece que siempre lo hemos visto todo ya sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no dejan de aparecer en historias basadas en hechos Sí. reales que tienen mucho sentido y bueno, pues el bueno de René Carmil podría tener perfectamente una película a su nombre. Dejamos IBM, si te parece, y nos Ujú. vamos a otro de los brazos de la maquinaria nazi. En este caso hablamos de la industria metalúrgica y armamentista y tenemos que hablar de Krupp, Ujú. que de hecho Krupp sigue siendo hoy una de las industriales más fuertes que tenemos en nuestro continente, en Europa. Sí. Um, y te cuento un poco la historia, ¿no? La historia va sobre Krupp como grupo, pero hablabas tú, de hecho, al principio del episodio, decía, oye, aquí no hablamos de marcas, sino de personas que estuvieron al frente de la toma de decisiones, ¿no? Y que evidentemente pues influyeron dentro de sus propias marcas, que luego, pues con más o menos éxito, han podido restablecer un poco el daño causado, pero hablamos al final también de personas, ¿no? Y en Ujú. este caso tenemos que hablar de Gustav von Bohlen, un Halbach, que era, bueno, pues un ciudadano alemán de origen germano-estadounidense, que se casó con una de las herederas del Imperio Krupp, en este caso con Berta Krupp. Ujú. Krupp es una compañía siderúrgica, en aquel momento el mayor imperio industrial de Europa. Hoy también, como decimos, es una empresa fuerte dentro de nuestro continente, una de las punteras. Y lo que sucedió fue que Friedrich Halfer Krupp, el magnate, muere. Y por situaciones del momento, pues Berta Krupp, el grupo no puede tener una heredera femenina, no puede tener una mujer, ¿vale? Al frente de la compañía. Como no tenía hijos, ¿a quién se le ocurren? Dicen, bueno, pues Gustav mismo, el yerno, ¿no? Él se encarga, ¿no? De todo esto. No vea el que pusieron allí al frente, ¿no? De hecho, Gustav lo cogió con tanto entusiasmo que se cambió el apellido. Se puso Krupp. O sea, Anda. dejó atrás su apellido y adoptó el apellido de su mujer.
O sea que Que también normalmente es al revés, siempre era la mujer la que adoptaba el apellido del marido, ¿no? Y sí. fíjate, aquí es al revés, claro, por conveniencia de tener un apellido tan importante, claro. Eso es. Además, todo esto parece que estuvo gestado por Guillermo II, por el Kaiser, Ujú, que era amigo personal de la familia y que digamos que tenía en buena estima al bueno de Gustav, al yerno, y fue el que se encargó un poco de toda esta operativa, ¿no? Gustav Krupp tuvo un papel fundamental, al igual que su compañía, entendiendo que es la siderúrgica más potente de Alemania en ese momento, ujú. no solo en la primera, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la primera. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, Gerión, a ti que te gusta mucho la historia bélica, él no fabricó cañones. Krupp en aquel momento fabricó cañones y submarinos, pero una de las creaciones más destacadas fue el famoso cañón de París, que Ujú. se utilizaba para bombardear la capital francesa de una distancia, se calcula, de 120 kilómetros. Y es ese que Ujú. hemos visto también, lo he visto en alguna película, en alguna producción, en alguna serie. Me parece una pasada, que se ve un cañón transportado por un Por un ferrocarril, ¿no? tren, sí, por Sí, el exacto. ferrocarril. Sí, luego en la Segunda Guerra Mundial tenemos ejemplos como el Gustav y otros tipos de cañones, pero sobre todo la Primera Guerra Mundial es llamativo, o sea, cualquiera quiera ver esto como era y que lo desconozca, ¿no? Porque los oyentes de Pasaporte Historia y de la Biblioteca de la Historia están muy metidos en historia y lo conocen, pero para todo aquel que no lo conozca, que se acerque a algún documental de la Primera Guerra Mundial y que vea cómo era la guerra de artillería. O sea, unos pedazos de cañones gigantescos y zambombazo va que zambombazo viene, ¿no? Prácticamente cuando la guerra de trincheras se asentó, la guerra se convirtió en eso, en meter proyectiles en esos pedazos de cañones y bombardear al enemigo, ¿no? O sea, es impresionante. Y claro, esos cañones, si estaban hechos de acero, pues alguien tenía que fabricarlos, ¿no? Pues era el bueno de Gustav Krupp, que le vamos a dejar ese honor, podríamos decir, ¿no? Dentro del contexto bélico del momento. ¿Qué pasa? Que no acaba bien. La Primera Guerra Mundial no acaba bien para Alemania. Uf, Acaba en derrota y en el posterior Tratado de Versalles, que fue durísimo. Como bien sabemos, de hecho, es el condicionante de que se produzca eso la es. Segunda Guerra Mundial. A más Ujú. que lo estudian, más claro Sí. está que fue el caldo de cultivo, una mala toma de decisiones a nivel político por parte de los ganadores, pues Sí. propició que años después se viera otra situación, ¿no? En ese momento, Krupp reordena el propio grupo para dedicarse a la fabricación de maquinaria agrícola, de locomotoras y sobre todo bienes de consumo, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? Que realmente Krupp, que era un nacionalista muy convencido del potencial de Alemania, pacta con el gobierno de la República de Weimar a saltarse el Tratado de Versalles y trasladar la continuidad de la fabricación de elementos de guerra a Holanda y a Suecia, Ujú. en una idea de rearmarse para el futuro, ¿no? Um, o sea, se saltan todo el Tratado de Versalles con una excusa muy buena, ¿no? Que no estamos fabricando nada en Alemania, estamos haciéndolo en Claro. Suecia y Holanda, ¿no? Es que eso, fíjate, perdona que te interrumpa, Javi, Sí, es sí. que eso fue, digamos, la idea inicial de prácticamente todos los líderes nazis en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hicieron todas las triquiñuelas posibles para rearmarse sin saltarse el tratado, ¿no? Hacían trampas, hicieron trampas, ¿no? En el tema de armar, digamos, una digamos, un ejército del aire, ¿no? Lo hacían con, digamos, pilotos que eran, digamos, para hacer acrobacias y todo eso. O sea, de una manera u otra estaban preparando el ejército, pero claro, sin saltarse el tratado. Cuando ya Hitler tuvo claro que nadie lo iba a parar, pues ya se saltó el tratado de Versalles ya vamos, de una manera flagrante y nadie le dijo nada, ¿no? De hecho, ese cambio de poder entre esa república de Weimar y posteriormente la llegada de los nazis al poder, pues fue recibida con muchísimo entusiasmo por nuestro amigo
Gustav Krupp, ¿no? Que rápidamente encuentra la respuesta a todas sus preguntas en la figura de Adolf Hitler. Es más, Gustav en ese momento era presidente de la Asociación de Industrias Alemanes. Y de hecho, antes de que asaltaran el poder, por así decirlo, ellos donaron 1 millón de marcos al partido nazi y promovieron también la expulsión de los empresarios judíos de la propia Asociación de Industriales, ¿no? O sea que tenían muy clara, no solo que ya llevaran trabajando mucho tiempo en el rearme, toda esta Asociación de Industriales alemanes, sino que además recibieron con muy buena gana todas las ideas que tenía el régimen nazi en aquel momento, ¿no? Fíjate, Javi, lo que no da por pensar, ¿no? El tema de, o sea, si Alemania no hubiera tomado ese rumbo, o sea, si no hubiera habido esa persecución contra los judíos, el potencial que tenía Alemania, con tanto empresario judío y no judío, o sea, es que era impresionante. O sea, si el devenir de la historia no hubiera llevado a Alemania a la Segunda Guerra Mundial, o Alemania no hubiera provocado la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, o sea, posiblemente, no sé, económicamente Alemania sería, vamos, una auténtica pasada a día de hoy, que fíjate que habiendo pasado todo lo que pasó, es, digamos, la primera potencia económica de Europa, pero es que si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, con todo ese potencial científico, intelectual, en fin, o sea, es que Alemania sería, no sé, es que posiblemente estaríamos ya en Marte, ¿no? Estaríamos en Marte, pero es que lo piensas y dices, qué desperdicio, ¿no? Total. Sí, a mí la historia de ficción me gusta mucho y siempre te quedas con la pregunta de saber, oye, ¿y si no hubieran invadido, ¿no? Polonia. De todas formas, bueno, por todo lo que se sabe sobre la biografía del propio Hitler, la cosa no pintaba que fuera a acabar muy bien. O sea, igualmente, digamos que el destino me parece que era inevitable. Que eso, evidentemente, pues no aplica a todo lo que estamos hablando, ¿no? Sobre esa industria alemana. Que bueno, que posteriormente también tuvo una buena reconversión a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora veremos también algún caso curioso que va a afectar a la propia compañía Krupp y cómo tiene su explicación en que luego Alemania pues siguiera convirtiéndose en el motor de Europa, ¿no? Que al final era también un destino, por mucho que apareciera Hitler y propiciara esa Segunda Guerra Mundial, que era un destino que creo que era innegable para los propios alemanes, ¿no? Entramos ya en la Segunda Guerra Mundial con nuestro Krupp y bueno, pues la industria entra muy fuerte dentro, es uno de los pilares, de hecho, del esfuerzo bélico nazi. Fabrican tanques, submarinos, artillería pesada, fábricas como la que tenían la Wehrwerk, se construyeron en territorios ocupados, de hecho, y utilizaron, se calcula que a 100.000 trabajadores forzados. La mayoría eran prisioneros soviéticos, de los cuales se calcula que un 70% murió por vivir básicamente en unas condiciones de esclavitud, ¿no? Gustav Krupp no acabó la guerra, murió de un derrame en 1941, como decimos, también participó en la Primera Guerra Mundial, con lo cual ya estaba en un estado de avanzada edad, y fue su hijo Alfred Krupp el que tomó el control total de la empresa y el que continuó con la idea de su padre, ¿no? ¿Qué sucede? Que con la derrota de Alemania es arrestado Alfred Krupp, es juzgado en Nuremberg, es uno de los empresarios, de los industriales juzgados en el tribunal de Nuremberg y fue condenado a 12 años de prisión y a la confiscación de sus bienes por saqueo y uso de mano de obra esclava. ¿Qué sucede? Pues que los aliados se enfrentaron a la realidad de Alemania y es que era un país que iba a ser totalmente dependiente de ellos, salvo que digamos que amnistiaran o tuvieran algunos gestos con gente que quizás no se lo merecía. Gestos no por ellos, sino, en algunos casos, evidentemente influyó el poder, la influencia, valga la redundancia, y el dinero, obviamente. Tampoco nos vamos a chupar el dedo. Pero en otros casos fue una situación de espada y pared en el que se enfrentaban los aliados, y era que si no dejaban respirar a Alemania, pues básicamente estaban en un estado de ocupación y realmente el país nunca iba a poder tirar por sí mismo. Claro. Entonces, 3 años después, Alfred Krupp, el heredero, pues fue amnistiado, como decimos. Su fortuna fue restituida y pudo reconstruir al completo el imperio Krupp.
Es más, en la actualidad la compañía sigue existiendo, ahora bajo el nombre de ThyssenKrupp, porque se fusionó con el grupo Thyssen en 1999 y de hecho ya no pertenece a la familia Krupp, pero sigue siendo, como decimos, uno de los mayores conglomerados industriales que tenemos en Europa. Sí, el devenir de Alemania fue curioso por el tema de que, bueno, los Estados Unidos llegaron allí, también tenían al otro lado a los soviéticos empujando y también el potencial que he comentado yo de que tenía Alemania, pues los Estados Unidos dijeron, este para mí, este para ti, este para mí, ¿no? Se llevaron todo lo que pudieron aprovechar, ¿no? Has comentado tú anteriormente lo del programa espacial estadounidense, ¿no? Von Braun, ¿no? Tiene la culpa, ¿no? El que fabricaba los cohetes, las bombas V1 y V2 con las que bombardeaban Londres. O sea que para que veas tú hasta dónde llega esto de los científicos alemanes, ¿no? Y sí, hombre, el tema de reconstruir Alemania, imagino que también, pues, fue también una necesidad que se encontraron tanto los Estados Unidos como el resto de europeos, ¿no? Para que, no sé, la situación que se había desencadenado allí se resolviera de una manera u otra, ¿no? Es una decisión muy fría y muy lógica, porque realmente construir una industria desde cero es mucho peor que hacerlo con la gente que ya conoce el terreno, que tiene toda la operativa montada y realmente es una decisión muy fría y muy lógica. Y sobre todo también porque aparte a la propia Estados Unidos para mantener también esa... Ya lo hemos visto, ¿no? Como ya había filiales alemanas, perdón, filiales americanas en Alemania, o sea, tampoco era una... no estamos hablando tampoco de nada que ya no existiera previamente, ¿no? Pero seguramente es que al final el coste de energía, de esfuerzo, era inferior si hacías ciertas, pues, favores o ciertos... Claro. Hacer un poco la vista gorda o tomar decisiones no del todo justas, ¿no? Quiero acabar con un último caso porque siempre me gusta también hablar un poco de la moda. La otra vez lo hicimos a través de las marcas tanto de Adidas como Puma y si recuerdas también hablamos de Hugo Boss. Hugo Boss. Sí, y en este caso vamos a pasar por Francia, vamos a pasar por una de las firmas de moda más conocidas del mundo, que es Chanel, ¿no? Y vamos a hablar de su icónica diseñadora, Coco Chanel, que revoluciona la moda. De hecho, es una de las grandes revolucionarias de la moda, si no la mayor. Pero lamentablemente también estuvo en colaboración con el régimen nazi. Fue una de esas francesas señaladas, tildadas y además demostrada por sus actos como colaboracionista, ¿no? Durante la ocupación alemana de Francia, Chanel, bueno, eso ya pertenece un poco más al ámbito privado, pero bueno, era de sobra conocida, ¿no? Chanel mantuvo una relación sentimental con un oficial de la Gestapo, en este caso con Hans Günther von Dinklage, pero además de eso, de estar muy cerca de los órganos de poder nazi en aquel momento, en esa Francia ocupada, utilizó las leyes antisemitas que tenían los nazis y que llevaban a los territorios ocupados para recuperar el control total de su empresa. Digamos que los socios que tenía Coco Chanel en su empresa, en Chanel, varios eran de origen judío y aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para quitarse a estos socios de la participación que tenían y que le impedían tener el control mayoritario de la compañía. No fue condenada, sí que es cierto que se marchó de Francia, estuvo durante mucho tiempo en Suiza porque la sociedad francesa del momento, de la posguerra, una vez que se recupera, bueno, pues todos se conocen y todos se señalan y saben el rol que ha ocupado cada uno durante esa ocupación nazi. Ella optó por marcharse a Suiza para estar un año, para estar un tiempo tranquila, pero posteriormente regresó con fuerza, regresó a Francia con fuerza y relanzó la marca Chanel. Consiguió desvincularse de su pasado político y en este caso hemos de decir que la moda se impuso a lo que había hecho la propia artista Coco Chanel, una de las mejores modistas de la historia, por no decir la mejor, pero que me temo que no tomó las mejores decisiones cuando su país estuvo ocupado.
Muy curioso también esto de Chanel. La verdad que, bueno, ya creo que lo comentamos en el primer programa, ¿no? De cuando tanto alemanes como otros países que se vieron invadidos por los alemanes se vieron en la tesitura, ¿no? De apoyar o colaborar o hacer la vista gorda, ¿no? Con lo que hacía el régimen nazi o directamente combatir, pues bueno, hubo ideas dispares, ¿no? O sea, hubo gente que combatió la resistencia contra los nazis, hubo gente que los dejó pasar, otros que colaboraron y otros que simpatizaban, pues bueno, como un nazi más, ¿no? Bueno, son decisiones que toman las personas en cierto momento y que, bueno, también hay que verse en cada situación, ¿no? A día de hoy también hay personas que toman decisiones despreciables porque digamos que su sustento no depende de ello, ¿no? Y bueno, como ahora mismo estamos medio juzgando, ¿no? Que no queremos prejuzgar ni juzgar a estas personas, pero bueno, el día de mañana la historia también les juzgará, ¿no? O les prejuzgará, ¿no? Seguro. Así que, bueno, la verdad que, bueno, todas las historias que nos has traído, Javi, son una auténtica pasada. Sí, señor, esta era la última. Con Coco Chanel cerramos, pero he de decir que tú hablabas de toma de decisiones. Toma de decisión buena la nuestra, de volver a sentarnos un ratito Sí. a grabar algo juntos. Amenazamos con volver. De hecho, tengo un guión preparado y de hecho tengo un guión que ya estuviste echándole un vistazo y creo que lo tenemos bastante controlado para Sí, hacer. Tiene que ver también con el nazismo, por cierto, sí. Ese es muy que es bueno algo que también. cogimos con fuerza en ese momento. Y lo dicho, si a la gente le ha gustado este episodio y quiere que haya un Marcas en Guerra 3, pues solo tiene que comentarlo. E incluso he de decir que la última vez nos pusieron hasta ejemplos que o no habíamos tenido en cuenta en el guión o que Mm, tampoco conocíamos, así que siempre encantado también de escuchar a la gente y que ellos también nos comenten un poco estas historias que conocen. exactamente. Pues nada, Javi, ha sido un placer volver a unir tu podcast, Pasaporte Historia, con la Biblioteca de la Historia. Y nada, yo espero que les haya gustado a los oyentes, que hayan disfrutado al igual que he disfrutado yo con estas historias. Y como siempre digo, pues un saludo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Sí, señor. Muchas gracias, Gerión. Me he sentido de nuevo como en casa, como no puede ser de otra manera. Hombre, Y eso sí, espero que no pase un año hasta que volvamos a reunirnos. Estoy seguro de que no, 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 que encontraremos un ratito dentro de poco. eso. Pues nada, Javi, un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta ahora.